Estamos tan emocionados sabiendo lo que Dios va a hacer este tiempo entre nosotros. Este programa lo he llamado Lo que Dios quiere restituirnos. Y quiero leer muchas escrituras. La primera está en Éxodo capítulo 22, que es poderosa. Éxodo 22, el versículo 3 dice: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Dentro de las leyes de Dios quedó establecido que el ladrón tenía que devolvernos absolutamente todo lo que nos había robado. Y quiero que guarde esa primera escritura en su corazón. Dios nos restituye todo lo que nos roban. Isaías capítulo 42, el versículo 12 dice la escritura, dice la palabra de Dios hablando de esto. Den gloria a Jehová y aumente sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Noten ustedes acá que el Señor se levanta a favor nuestro sobre nuestros enemigos, y dentro de esos enemigos están los que nos robaron, los que nos quitaron. Cosas en el caminar aún con el Señor van a ser devueltas. Génesis capítulo 40, el versículo 13, dice la palabra: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Mira Génesis 40, qué poderoso, porque Dios restituye el puesto de trabajo que te quitaron. Guarda esto en tu corazón. Dios te restituirá ese puesto que te quitaron. Tal vez no en esa empresa, en otro lugar. Y luego esos que te echaron van a tener que buscarte y pedir tu favor, como le ocurre en este caso a este hombre, donde el Señor le dice: Dios te restituirá a tu puesto. Recibe esto como una palabra profética. Levítico capítulo 6. Acá tenemos otra palabra de restitución. Levítico capítulo 6, versículo 4. La escritura dice: entonces, habiendo pecado, ofendido, restituirá aquello que robó, el daño de la calumnia, el depósito de lo comendado o lo perdido que se halló. Noten ustedes que el Señor nos restituye los robos, pero especialmente en este capítulo el Señor nos restituye los daños de las calumnias. Posiblemente cómo nos dañaron, cómo nos sacan miembros de nuestra congregación, cómo nos persiguen. Y el Señor dice: no se preocupen, yo les voy a restituir el daño de las calumnias. Mire por ejemplo Isaías 1:17, que es precioso. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Guarde esto en su corazón. Dios le restituye a los agraviados. Gente a la que le han hecho agravio, a veces Dios lo permite porque tiene que ser tocado nuestro carácter, tiene que ser tocada nuestra manera de ser, pero luego cuando el proceso de Dios ya termina, nosotros somos restituidos. Siento muy fuerte que Dios trae un tiempo de restitución sobre la tierra. Levítico capítulo 24, versículo 19 dice: el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Qué interesante este texto. Note que Dios nos restituye las heridas y su efecto. Heridas que nos causaron, dice, le hicieron lesión, así le será hecho. Este es el tema de sembrar y cosechar. Cuidado con herir gente, porque usted los hiere, así le van a hacer a usted. Esa es una ley del reino de Dios. Levítico 25:41. Este es poderoso, porque en Levítico 25:41 dice: entonces saldrá libre de su casa él y sus hijos, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Note que Dios nos devuelve posesiones generacionales, cosas que le fueron quitadas aún a nuestras generaciones, cosas que no recibieron ellos, que no recibieron nuestros padres, nuestros abuelos, van a comenzar a ser entregadas en este tiempo al pueblo del Señor. Yo lo estoy esperando. Yo lo quiero ver. Primera de Reyes 20:34.
Primera de Reyes 20:34. El Señor Dios nos restituye, según la palabra, aún ciudades. Miren este capítulo tan poderoso de Primera de Reyes 20:34. Dice acá: y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. ¿Cuál fue el pacto? Que les iban a devolver las ciudades. ¿No cree usted que en este tiempo el Señor nos va a devolver aún las ciudades? ¿No cree usted que ciudades han sido tomadas por el enemigo? Y el enemigo ha avanzado con muchísimas cosas, pero ¿no cree usted que el Señor va a restituirnos ciudades? Dice segunda de Reyes 14:28. Acá hay otro texto poderoso. Dice los demás hechos, dice acá, de Jeroboam, y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel y Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Note acá, dice, y cómo restituyó al dominio de Israel. Dios nos restituye dominio y autoridad. ¡Qué tremendo! Aún el enemigo pues tomó cosas de nosotros porque nosotros no teníamos pues como el entendimiento, no entendíamos del dominio y de la autoridad de Dios, pero ahora lo entendemos y creo que Dios nos va a restituir dominio y autoridad para que podamos avanzar en el reino en este tiempo. Pero otra cosa que dice la escritura en segunda de Crónicas 24:13, noten ustedes que todo es escritural. Segunda de Crónicas capítulo 24, el versículo 13, la Sagrada Escritura dice, hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Noten que aún Dios restituye la casa de Dios. Pastores que por años han trabajado para poder levantar su ministerio, para hacer cosas en Dios, y no ha funcionado y al contrario les han quitado. Reciban esta palabra en este tiempo. Dios les va a restituir casa a Dios. Muchos de ustedes van a poder levantar casa a Dios, van a poder levantar templo a Dios, lugar de adoración, porque Dios aún nos restituye en su casa. Y el último que quiero usar antes de orar es Joel. Joel me parece tremendo porque la profecía de Joel termina con algo tremendo. Joel capítulo 2 versículo 25. Y creo que todos lo hemos leído. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El Señor nos restituye aún, dice la palabra, los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Recibe esta palabra de Dios en este día. El Señor nos va a restituir lo que nos robaron. El Señor nos va a restituir el puesto de trabajo que nos quitaron. El Señor nos va a restituir el daño de las calumnias. El Señor nos va a restituir el daño de las heridas. El Señor nos va a restituir posesiones generacionales que perdimos. El Señor nos va a restituir ciudades. El Señor nos va a restituir dominio y autoridad. El Señor nos va a restituir aún en su propia casa. Y el Señor nos va a restituir años que perdimos. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta van a ser restituidos por el Dios del cielo. Tengamos una palabra de oración en este día, creyendo en el poder de la restitución. Por eso el Espíritu Santo te dice: prepárate. De lo que tú quieres cosechar, de eso mismo siembra. Si quieres restitución, siembra restitución. Si quieres justicia, siembra justicia. Si quieres injusticia, siembra injusticia. El Señor ministra tu corazón. Y hoy te recuerda: yo soy tu Dios. Yo he visto cuánto el enemigo te ha quitado. Yo he visto cómo Labán, tu propia familia, te ha engañado y te ha quitado aún aquello que era tuyo, o aún trabajaste para ellos y te quitaron cosas que te pertenecían. Oro al Señor en el nombre de Jesucristo que esta palabra te selle, que esta palabra venga y te toque, que esta palabra marque tu espíritu
y que entiendas que estás por entrar a tiempos gloriosos en la historia de tu vida. Que entiendas que el Señor va a manifestar el poder de la restitución y que cosas que la oruga, el soltón, la langosta se comieron, cosas que el ladrón se robó, van a comenzar a ser devueltas al pueblo de Dios con intereses en este tiempo. Y lo que fue vergüenza será tu gloria. Lo que fue tu vergüenza será tu testimonio. Pagarás a todos tus acreedores. Aún te pararás delante de los que se rieron de ti, y ellos verán en ti la manifestación y la gloria del Dios Altísimo al ver tu poderosa liberación. Profetizo que se aproxima para el pueblo de Dios un tiempo de restitución como nunca antes lo había visto en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén.